Hola, soy Vanessa Funes y esto es Los Días Contados, mi podcast sobre la vida de mujeres reales, relatadas en clave de ficción y poesía. Episodio número 8. Un camino hacia vos. La alarma del reloj anunciando las 4 de la tarde interrumpió el silencio típico de las siestas en el campo. Juana agarró su bicicleta, tomó su morral y se dirigió al pueblo. La doctora Elvira la había mandado a llamar porque ya tenía el resultado de sus análisis y necesitaba hablar tranquilamente con ella sin la presencia de su madre. Antonia era una mujer muy recia y testaruda, y su carácter era bien conocido entre los habitantes de Concarán. Juana ingresó al único consultorio del centro de salud local. Allí trabajaban una médica, que venía una vez por semana, una enfermera y el conductor de la ambulancia, donada por el hacendado más pudiente del pueblo. «Hola, Juana. Sentate nomás. Me alegro que hayas podido venir sola», le dijo Elvira. «Tengo el resultado de tus análisis y, tal como lo sospechaba, estás embarazada, nena». Juana dejó caer sus brazos al costado de su cuerpo semi-encorvado y con la voz entrecortada solo repetía: «¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sola?». La doctora la miró fijamente y le dijo que no se preocupara, que salvo la muerte, todo tenía solución. Con 18 años, cursaba su último año en la escuela secundaria y cuidaba por las tardes a 2 pequeños de 5 y 8 años, trabajo que había conseguido para ahorrar dinero y poder ir a estudiar magisterio en Villa Dolores, una localidad cordobesa a unos pocos kilómetros de su pueblo. Hacía más de un año que había empezado, recomendada por doña Tita, la directora de la escuela y su madrina. Sus patrones quedaron encantados con la dulzura y paciencia desde el primer día. Antonia y Fermín eran los padres de Juana y de 6 hijos más. Gente muy trabajadora y humilde. Con la venta de pan casero y tortas con chicharrón, Antonia ayudaba a Fermín, un jornalero en la estancia de Don Vicente, una de las más grandes de la región. En 1977, el país había perdido la libertad y las leyes estaban en manos de la Junta Militar. Este pequeño rincón en el mapa era un oasis a comparación de lo que se vivía en las ciudades más grandes. Pero así y todo, los milicos, como se les decía comúnmente, se hacían sentir. Elvira era una médica cordobesa que había huido del asedio militar junto a su marido y su pequeñito, y se habían asentado en la villa de Merlo. Desde allí hacía sus visitas semanales a las localidades vecinas, entre ellas el pueblo de Juana. En un lugar tan pequeño todo se sabía, no había secretos que tarde o temprano no salieran a la luz, y el embarazo era una bomba de tiempo a punto de explotar y desparramarse. La doctora aprovechó la charla a solas y le preguntó quién era el padre de su hijo y si quería que le ayudara a contarle la noticia a su madre. Juana suspiró profundamente y le dijo lo siguiente: «No puedo tener este hijo, doctora. Es un pecado. Estoy condenada. Me enamoré de un hombre comprometido y ahora no sé qué voy a hacer». El gran secreto de Juana era Eduardo, un apuesto hombre de 35 años, amigo de sus patrones. Él, junto a su esposa, solían frecuentar la casa donde ella trabajaba. Una mirada llevó a la otra, una carta a escondidas en el bolsillo de su campera, encuentros clandestinos en la garita de la vieja estación de trenes, promesas de amor eterno hicieron a Juana entregarse a ese amor prohibido. Imaginar tan solo qué sería de ella si sus padres supieran esta verdad la destrozaba. Entonces le pidió a Elvira que la ayudara, que nadie debía saber lo que pasaba.
si no, se desataría el infierno para varios de los habitantes de Concarán. Luego de meditarlo mucho, Elvira llegó a la conclusión que sin la ayuda de Antonia no lo podrían lograr. La tormenta se desató durante los siguientes días y pese al cimbronazo de la confesión a la madre de Juana, las tres pensaron un plan. La joven dejó de trabajar de niñera y tras un diagnóstico muy conveniente que la mantuvo varias semanas fuera de circulación, se logró ocultar los primeros atisbos del embarazo. El plan, desde un principio, fue tener el bebé y darlo en adopción. La forma de venir al mundo había sido un pecado, pero lo era más aún interrumpir el embarazo. En eso Antonia fue muy tajante. La doctora conocía gente de todos lados. Una enfermera le había comentado sobre una prima en Villa Mercedes que no podía tener hijos y buscaba adoptar un recién nacido. Elvira averiguó sobre este matrimonio y gestionó la comunicación para acomodar al bebé con ellos. Los siguientes meses pasaron volando. La fecha de parto estaba prevista para principios de noviembre. Llegó octubre. Antonia empezó a contar en el pueblo de un malestar que sentía en la boca del estómago. Dichos que perfectamente congeniaban con su pérdida de peso, producto del disgusto. Por recomendación médica, debía ir a internarse a Merlo para unos estudios un poco más profundos, y para tal cosa, Juana sería quien la acompañaría. Durante todos esos meses, hasta que el bebé nació, Juana nunca interactuó con él en su panza. No quería encariñarse, decía. Él o ella tendría la mamá que merecía tener, la que Juana sentía que por las circunstancias nunca podría ser. Unos días antes de lo previsto, llegó por parto normal. Una niña de 3,250 kilos, de piel oscura y de cabellos bien negros, como los de su madre. Larga y muy llorona. Irrumpió en el mundo para cambiar varios destinos, incluso el suyo. Su mamá adoptiva la esperaba con ansias. Se le notaba la ilusión por cargarla en sus brazos y transformarla en su hija. Juana evitó mirarla, pero sus fuerzas no fueron suficientes, y antes de entregarla, le susurró al oído: «En algún momento te prometo que voy a encontrar el camino que me lleve hacia vos». Esa tarde fue la última vez que Juana supo de su bebé. Luego, ella terminó el colegio y al año siguiente se fue a vivir a Villa Dolores. Años después, se recibió de maestra jardinera y formó una hermosa familia. A pesar de esto, Juana nunca olvidó la promesa que una vez le susurró al oído a su pequeña hija. Todavía está buscando el camino hacia ella. Fin. Me permito darte un consejo. Sé la protagonista de tu propia narrativa. Escribí el guión de tu vida. Que nadie haga por vos las escenas difíciles, porque en ellas está la mayor sabiduría. Crecé, evolucioná y transformate, y hacé que al final de tu historia todo haya valido la pena. Te voy a dejar unas preguntas para que las pienses. ¿Cómo juzgás tus decisiones? ¿Sos compasiva con vos misma? ¿Cómo es tu diálogo interior? ¿Hay algo que te pesa mucho en el alma? ¿De qué te arrepentís? Recordá que en el camino de evolución personal, las respuestas están en nuestro interior. Solo hay que hacer las preguntas correctas. Si esta historia te resonó, déjame un comentario. Si conoces a alguien que le puede interesar escucharla, compartísela. Seguime en Instagram como lunanuevaeventos_. Gracias y hasta un próximo episodio.